Adviento, Adviento, viene el Señor. Preparemos sus caminos. Bienvenidos, hermanos, a este último piquito del mes de noviembre, a un nuevo año litúrgico. Ya comenzamos el Adviento el día de ayer, hoy lunes 29 de noviembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estamos vivos en esta oportunidad nueva que nos das de abrir nuestros ojos a la realidad del mundo y abrir nuestros ojos de la fe, a tu presencia infinita, salvadora, misericordiosa, que está siempre en todo. Gracias, Señor, porque tranquilizas nuestro corazón, estás siempre dispuesto a escuchar nuestros ruegos y, por supuesto, a llevarnos de la mano. Gracias porque estás aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzamos este video en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo les aseguro que ningún israelita se ha hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En el tema de hoy, los libros deuterocanónicos. Su presencia en el canon bíblico de la Iglesia Católica. Los católicos sabemos que la Biblia no es solo un libro, sino un conjunto de libros inspirados, 73 en total, que están distribuidos entre el Antiguo Testamento, 46 libros, y el Nuevo Testamento, 27 libros. Pero en ocasiones nos llevamos la sorpresa al escuchar o descubrir que a las Biblias protestantes les hace falta 7 de estos libros. Solo tienen un total de 66. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que aquellos que utilizan los protestantes? La respuesta sale a flote cuando comprendemos que hay 7 libros del Antiguo Testamento escritos en griego que entraron un poco tarde en el cuerpo de los libros inspirados y que la Iglesia Católica los identifica o llama como deuterocanónicos. Esto no quiere decir que no sean inspirados, obviamente. En efecto, se trata de un tema muy complejo que a continuación trataremos de exponer de una manera sintética, a fin de clarificar algunas dudas que de continuo surgen en relación al uso y comprensión de la Sagrada Escritura. Los deuterocanónicos del Antiguo Testamento son, dijimos, 7, a saber, Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch. Además, se incluyen algunos capítulos de los libros de Esther, Daniel, así como la carta de Jeremías, que la Vulgata latina sitúa en el capítulo 6 del libro de Baruch. Estos libros y las añadiduras a otros tienen una poca historia muy peculiar. Hace poco se creía que habían nacido en la diáspora y en la lengua griega y que habían aparecido por primera vez en la traducción de la Biblia llamada Septuaginta o de los 70. Se había realizado en Alejandría, Egipto, pero la realidad es bien distinta. Gracias a los manuscritos hallados en las cuevas del Qumran, hoy sabemos que algunos de estos libros fueron escritos originalmente en hebreo o arameo y circulaban en Israel siendo aceptados por diversos grupos religiosos. Por ejemplo, Eclesiástico, cuyo autor original, Yeshua Eleazar ben Shira, escribió en hebreo y solo la traducción realizada por su nieto está en griego. La mención más antigua que tenemos del manuscrito hebreo del primer libro de Macabeos es de Orígenes. Lamentablemente se ha perdido y solo conservamos la copia griega. Por otra parte, las copias del libro de Tobías que se conservan tienen una sonoridad semítica tremenda, amén de los 4 fragmentos en arameo, descubrimientos en Qumran que permiten aventurarnos en la hipótesis de un original hebreo. Es importante tener en cuenta el hecho de que la Septuaginta no ponga aparte los deuterocanónicos, sino que los mezcle con los otros libros, así Baruch con los profetas y Eclesiástico o Sabiduría con los escritos. Los judíos de la diáspora no tenían conciencia de que ellos tuviesen un origen tardío extraño a los usados en Israel en lengua hebrea.
El orden de los libros de la escritura hebrea, como Cristo seguramente los conoció, estaban de acuerdo con la división tripartita, la ley, los profetas y los escritos. Esta se estructura como la ley Torá, incluye los 5 libros del Pentateuco. Sabemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas Nebim comprenden a los profetas anteriores, Josué, Jueces 1 y 2, de Samuel, cuenta también como un solo libro, 1 y 2 de Reyes cuenta como un solo libro, y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, cuenta como un solo libro, y los escritos Ketubín consta de los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, cuenta como un solo libro, 1 y 2 de Crónicas cuenta como un solo libro, son 24 entonces en total. En ese sentido, su concepto de la inspiración no difería de la de sus compatriotas de Jerusalén, y contaban con una gran cantidad de libros sagrados. Tampoco tenían una lista fija de estos libros, lo cual se hace en la segunda mitad del siglo II. De hecho, no fueron los judíos alejandrinos, sino la iglesia cristiana la que, mediante el uso que hizo de estos textos, llegó a tener un canon excluyente. Para el cristianismo, desde el siglo VI después de Cristo existe cierta uniformidad práctica en torno al canon largo, llamado también alejandrino en el Concilio de Florencia del año 1442, y lo podemos checar en el Detzinger 1334, se da una lista de libros canónicos, aunque no definida con carácter de universalidad. No fue, sin embargo, hasta el año 1546, y como respuesta a la Reforma Protestante, que el Concilio de Trento hace una declaración oficial que la cantidad de libros inspirados universalmente válida desde entonces para la Iglesia Católica son estos 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El concilio tuvo en cuenta para tener una declaración a la larga tradición de la Iglesia, que siempre consideró los libros nacidos en la diáspora judía y en la lengua griega. La prueba está como inspirado por Dios. La prueba documental para ello se puede rastrear en el mismo Nuevo Testamento. La mayor parte de las veces se aparece citado el Antiguo Testamento, se hace de esta Biblia griega, aunque no siempre sean exactas ni textualmente tomadas. Es comprensible que así sea, ya que muchos de los nuevos cristianos eran conversos del paganismo y en realidad en esta situación de conversión hablaban ordinariamente en griego. Leer o escuchar las escrituras en su lengua materna era la manera más efectiva de transmitir la fe que los evangelizadores aprovecharon. Es sabido que esta declaración de la Iglesia Católica no es compartida por todas las iglesias cristianas. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa no tiene uniformidad en este punto, pues algunas, debido a la influencia protestante, dejaron fuera los deuterocanónicos. A partir del siglo XVII, otras aceptan íntegramente la cantidad de libros que aparecen en nuestras Biblias. Actualmente la admisión o negación de los deuterocanónicos es libre entre ellos. En el caso de las iglesias nacidas de la Reforma Protestante, originalmente aceptaban todos los libros de la Biblia, y así aparecieron los deuterocanónicos en las primeras ediciones de la Biblia de Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del Oso, revisada luego por el Cipriano Valera, conocida como la Biblia del Cántaro, y hoy más comúnmente conocida como la Biblia Reina Valera. Pero después del Sínodo de Dorechit, en el año 1618 al 1619, los eliminaron calificándolos como apócrifos. Actualmente las Sociedades Bíblicas Unidas, SBU, publica textos bíblicos con deuterocanónicos o sin ellos, según les sea solicitado por las diferentes iglesias cristianas. Hoy, más que hablar de diversos cánones, habría que decir que al principio la iglesia hacía distintos usos de los textos en las comunidades cristianas. Algunos que gozaban de gran estima entre los fieles quedaron fuera del canon bíblico. Este es el caso de las cartas del Papa Clemente, mientras otros que hasta entonces se consideraron deuterocanónicos ocuparon su lugar. En cuanto al judaísmo, desde el siglo II a.C. existe el reconocimiento de un corpus integrado por la ley, los profetas y los escritos, a los que llamaron Tanakh o Tanaj. Pero no fue hasta los años en que medían en el desastre del año 70 después de Cristo y la destrucción total de la ciudad santa en el año 135 después de Cristo, en que fijaron un canon de sus escritos sagrados. El objetivo era reafirmar la unidad religiosa y cultural que había tenido en torno al templo y a Jerusalén.
El canon de las Escrituras se convertía así en una especie de patria portátil para el judaísmo rabínico farisaico. El único movimiento que sobrevivió a la catástrofe probablemente hoy haya influido también a la polémica contra los libros de los cristianos que comenzaban a crecer y otras razones perdidas ya en la historia. Hermanos, en el tema de hoy es importante conocer nuestras Biblias. La Biblia católica, que es la que realmente incluye todos los cánones que se cerraron hasta su momento, ya tenemos lo suficiente para salvarnos, siempre conociendo con verdad que es la inspiración de Dios, la palabra, el código humano por el cual le podemos entender y saber qué es lo que Él nos pide. Extraer de una tradición y de otra unos libros no inspirados, según se cuenta, o que pretenden no serlo, según la visión de los judíos o más acá, tratan de expulsar ese tipo de libros. Lutero hizo en algún momento la colocación de esos supuestos libros deuterocanónicos después de un prólogo, como diciendo al final de la Biblia, por si alguien los puede ocupar, entre una duda entre sí y no, como hemos comentado. Pero en determinado momento, sin más, los expulsaron, los quitaron, los eliminaron, sin ninguna explicación más. Simplemente dijeron esto no y fuera. Incluso violando la ley que iba comenzando en el nacimiento del protestantismo. Hasta nuestros días, la Iglesia Católica conserva la Biblia completa con sus deuterocanónicos, en el tema de hoy. Vamos a la rola del alma, en este caso, el Ministerio de Música Jericó, y la rola se llama Ahí estás tú. Vamos a escucharla con atención. Cuando las fuerzas se van acabando y las respuestas no van llegando, cuando es difícil sonreír, ser feliz, cuando el día va cayendo, los errores me van consumiendo, cuando cuesta respirar, esperar. Estamos en la sección de Santos y Conversos. Hoy celebramos a San Álvaro Pelagio. San Álvaro significa el nombre totalmente sabio y es de origen germánico. Él se le dice Álvarus Pelagius y nació en el actual España el 25 de enero del año 1352. Y su celebración es hoy, 29 de noviembre, perteneció religiosamente a la Orden de los Frailes Menores. Este joven español recibió en España, obviamente, su primera educación. Cuando la familia y los profesores vieron que era muy inteligente, lo enviaron a estudiar a la prestigiosa Universidad de Bolonia. Ahí cursó la carrera de Derecho e hizo el doctorado. Pero en su interior aspiraba a otra ciencia más sublime. Rezó y meditó muchas horas ante el sagrario para ver si tenía o no vocación para la vida franciscana. Tras un tiempo ingresó a esta orden religiosa. Lo mandaron a que estudiase teología a París. Una vez que terminó sus estudios, le dieron el cargo de profesor en Todi, Perugia, y en el monasterio de Mont Averno. Desde este retiro solía ejercer el ministerio de la predicación. Dios lo bendecía con muchas conversiones, especialmente en Florencia y Pisa. Fue también a predicar a Roma, en donde se hizo notable tanto por su erudición como por elocuencia. El Papa Juan XXII lo hizo penitenciario y lo nombró obispo de Corone y del Algarve portugués. Sus restos reposan en el convento de Santa Clara en Sevilla y se dejó llevar por la voz del Espíritu de Dios y en lugar de ser un jurista afamado, pasó a ser un santo lleno de lo divino y de lo humano. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Álvaro Pelagio. En el chiste, un sobrinito le pregunta a su tía: oye tía, ¿dónde tienes a tu cotorra? Yo no tengo aves, no tengo mascotas. Pepito dijo: pues mi papá dijo que íbamos a ver a la cotorra de tu tía. En Curiosidades de la Iglesia Católica, Escuela de Perfección. Uno de los primeros actos que Jesús realizó a comienzos de su ministerio fue el de asistir a una boda, a una fiesta, en compañía de su madre y de sus discípulos, para poner de relieve mediante su presencia la alta estima que tenía del matrimonio y de la familia.
uno de los bienes preciosos de la humanidad. En el seno del matrimonio se irradia verdaderamente el amor, ese dinamismo interior que impulsa al hombre y a la mujer a entregarse mutuamente, en una comunión de amor de su propio ser. Es necesario tomar conciencia del compromiso responsable que supone el amor entre un hombre y una mujer. Se requiere tiempo para edificar la relación interpersonal de los esposos, relación que es toda la vida. El matrimonio cristiano, al tener como fundamento la monogamia, respeta plenamente la dignidad del hombre y la dignidad de la mujer. Se presenta así como una escuela de perfección personal y de santificación mutua. Ustedes pueden ser perfectos como su Padre Celestial lo es. Mateo 5:48. La familia es además el lugar de formación de la persona y la cuna de la sociedad. En una familia estable, los niños tienen mucha más posibilidad de crecer de modo equilibrado, si sus padres los aman de verdad. Aprenden más fácilmente a amar a los demás y a tener en su corazón abierto para Dios. En medio de sus hermanos y hermanas, cada uno va ocupando su lugar como una persona entre otras, y se inserta con mayor facilidad en la sociedad, respetando los derechos de los demás. La familia es la gran educadora de la sociedad. Amemos a la familia. Es preciso mantener este grande amor. En Curiosidades. No crean que se me estaba olvidando. Un fuerte abrazo y felicitación a la hermana María Elena, nuestra canciller de la Curia. En verdad, Dios la conserve y la bendiga mucho. Con un gran abrazo desde Santa Lucía. Feliz cumpleaños desde Espíritu Canal. En la buena onda de hoy, no se olviden que este tiempo de esta semana vamos a entrar a una cosa que se llama pues una asamblea diocesana de parte de nuestra diócesis de Azcapotzalco. Esto será estos 3 días internos de la semana, miércoles, jueves y viernes también, en donde vamos a juntarnos todos los representantes de las parroquias, los sacerdotes delante del señor obispo, para comparecer nuestros planes, proyectos que hemos venido trabajando para poder pastorear al reino de Dios y sobre todo en este tiempo, después de esta pandemia que aún no se termina. Queremos reactivar mucho nuestra pastoral, invitar nuevamente con mucha sana distancia y cuidado, por supuesto, a los grupos que ya quieren trabajar, que quieren estar sirviéndole al Señor. Esto lo haremos con gran responsabilidad, obviamente humana y espiritual. Les pedimos entonces las oraciones pertinentes para que esta asamblea traiga por parte del Espíritu Santo los frutos necesarios para que juntos empecemos nuestra pastoral. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga. No se olviden de darle like al video y darle clic a la campanita. Suscríbanse, por favor. Adviento.